Ahí está, buenísima iniciativa. Vámonos rápidamente al segundo estudio y es que tenemos rápidamente ya nuestro bloque de conversaciones en estudio. Jenny, gracias. Bueno, me encuentro con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Por supuesto, pues se están llevando a cabo, según tenemos entendido, y nos va a contar los detalles, conversaciones con las principales organizaciones y partidos políticos para de alguna manera lograr acuerdos nacionales frente pues a la lucha contra la pobreza. Es un escenario bastante interesante en el sentido que la semana pasada se presentó el nuevo mapa de la pobreza pues por parte del INEI. Esto de alguna manera está muy conectado incluso con la discusión internacional que hemos tenido esta semana. Naciones Unidas ha presentado pues sus nuevas metas de desarrollo sostenible que de alguna manera vienen a reemplazar las metas de desarrollo o de los objetivos del milenio, ¿no? Estas son metas planteadas pues hacia el 2030 y buena parte pues de la discusión o de los objetivos tiene que ver pues con la reducción ya total de la pobreza y el hambre. Señor Arnillas, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Enrique. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, ¿qué le parece si entramos un poquito en la discusión de lo que sería nuestra línea de base? Por lo que hemos visto pues en el nuevo mapa de la pobreza, esta se ha reducido pues de manera más o menos pues importante, ¿no? Encontramos pues que se ha reducido, ¿no? Según el mapa de pobreza provincial y distrital 2013 elaborado por el INEI, ¿no? Hasta el 2013 pues la pobreza se redujo pues de 225 distritos con pobreza por encima del 80%, ¿no? En este periodo y la cifra se ha reducido a 76 distritos, es bastante importante. Sí, y si me permite, sí, claro. Quisiera conectarlo con la actividad que ha ocurrido en Nueva York, porque estamos hablando de un desafío de escala mundial y para la mesa esta aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes, porque además una de las cosas que presenta el Perú a nivel global es que entre el año 2000 y ahora se ha producido una reducción de la pobreza monetaria muy importante en el país y hemos avanzado en el logro de los ODM, de los famosos ODM. Por eso creo que hay que mirar el asunto de manera integral, porque estamos asumiendo compromisos para los próximos 15 años como país y en general todos los países del mundo. Entonces creo que estamos en una pista importante y Perú está siendo un país líder en esta tarea, ¿no? Vamos a regresar a este mapa y seguimos con la discusión. Son 1.854 distritos, ¿no? En el país, 225, como comentábamos, tienen pobreza por encima del 80%, ¿no? Y quedan aún 484 distritos donde la incidencia de pobreza es mayor al 60%, ¿no? Y 1.013 distritos, ¿no? Donde la pobreza es superior al 40%, que es muy por encima del promedio nacional del mismo año. Esto es importante en la medida que siempre volvemos a esta discusión en el sentido de cómo los promedios ocultan ya las realidades particulares. Hoy la República pues ha llegado hasta Curgos, que es el distrito más pobre del Perú, que además está en Lambayeque. Así es. Que es lo otro que llama la atención, es decir, ya no es Apurímac, ya no es Huancavelica, digamos, donde están los distritos más pobres, que por supuesto hay todavía incidencia, pero en muchos casos en la Sierra Norte del país. ¿Qué nos dice esto? Efectivamente, tenemos en el caso de la Sierra Norte, Lambayeque y La Libertad, parte de los distritos más pobres del país. Y creo que eso lo que nos está mostrando es que la pobreza no es homogénea en el país, que varía según pisos ecológicos. Por ejemplo, estamos hablando de distritos de zonas altoandinas. Uno piensa Lambayeque costa, pero Lambayeque tiene, ¿no?, un área importante en su zona altoandina. Creo que el mapa que se ha producido es una excelente herramienta para tener intervenciones mucho más focalizadas como país, y eso entonces nos lleva a trabajar la relación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por eso el mapa debe ser incorporado como parte de las herramientas de gestión. Y ahora que estamos a puertas de un fenómeno del Niño, tenemos que saber que justamente las áreas de mayor pobreza son aquellas que pueden ser más vulnerables dependiendo de la ocurrencia del fenómeno en esas áreas, ¿no? Claro, son áreas pues, básicamente desprotegidas. Para seguir un poquito con el comentario de medios, les comentaba que la República presenta hoy un reportaje sobre Curgos, ¿no?, que es el distrito que de alguna manera sorpresivamente resulta como el más pobre del país, pero el Comercio en un editorial de la semana pasada decía, ¿no?, los niveles de la pobreza del Perú se han reducido principalmente como resultado del crecimiento al margen e inclusive contra la política gubernamental. ¿Qué opina usted de esa opinión? A ver, yo creo que lo que hemos visto en los datos del año pasado son una ratificación de lo que hemos construido como país. Es una serie de políticas sociales que son muy importantes. Creo que se trata de caminar con dos pies. Necesitamos crecimiento por un lado y necesitamos buenas políticas públicas que permitan que ese crecimiento favorezca a las personas
personas con menos recursos. Ahora, un tema no excluye al otro, pues no. No, por eso. Pero de alguna manera uno camina mejor cuando camina con dos pies. Evidentemente, ¿no es cierto? pero también pues estamos sujetos pues a contextos internacionales. Es A decir, eso me iba a referir. la aguja económica del Perú tiene 3 o 4 variables incontrastables, ¿no? Que son el cobre, la plata y un par de minerales más. Claro, no hemos diversificado nuestra economía como deberíamos, pero esto de alguna manera se conecta en ciertos sectores, ¿no? Como decir, bueno, no se ha crecido y se le ha dado peso pues al tema de programas sociales, ¿no? A ver, lo cual los programas es sociales, criticado. Pero justamente deberíamos mirar al revés el asunto. Las economías no son estables, las economías tienen ciclos económicos y los programas sociales tienen una función que es proteger a los más pobres, pero también cumplen una función contracíclica. Y los datos del año pasado son muy claros. Es decir, cumple función contracíclica en el sentido que pone liquidez en el bolsillo pues, de los consumidores cuando la economía se está retrayendo. Exactamente. Y de hecho, el año pasado, que ha sido un año especialmente duro desde el punto de vista de impacto de la situación económica internacional, la reducción de la pobreza se mantuvo como tendencia y el principal factor para explicar esa reducción de la pobreza fue justamente la efectividad de los programas sociales. Creo que ese es parte del escenario. ¿Son efectivos los programas sociales en el Perú? ¿Podemos sostener eso? Fíjese, creo que un elemento clave es que en los últimos 15 años como país hemos construido una plataforma de programas sociales que ha supuesto el esfuerzo de 4 administraciones. Desde la administración de Valentín Paniagua hemos tenido los esfuerzos durante Toledo, García, Humala, ¿no? Una continuidad y un desarrollo y mejoramiento de programas sociales. Una política de Estado como pocas. Exactamente. Esto nos lleva a la discusión que ustedes están teniendo con distintas organizaciones, pues partidos políticos. ¿A qué se están comprometiendo? Porque ninguno debe decir, por más críticas que se le haga desde algunos sectores, ninguno debe decir, voy a desmontar programas sociales, no creo, ¿o sí? Miren, estamos justamente en la etapa donde todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Las encuestas plantean algunos nombres, pero nosotros somos respetuosos de los procesos internos de los partidos. Y entonces lo que estamos haciendo es abriendo el diálogo. Para abrir el diálogo estamos poniendo en manos de los partidos políticos algunas herramientas que nos parecen muy importantes. Primero, es muy importante que el gobierno nacional, quien entre a asumir el gobierno nacional, se empate con lo que ya se está haciendo en las regiones. Y en este momento, por ejemplo, hay compromisos suscritos en las regiones y estamos en la fase de llevar esos acuerdos de gobernabilidad regional a la acción. Un gobierno nacional que entre debería empatar con estos compromisos que tienen que ver con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, y hay políticas en diversas áreas, en desarrollo rural, en cambio climático, en diversificación productiva, que es un tema que ha sido planteado y es clave. Lo que estamos viendo hoy día es que basar el crecimiento del país en un solo motor de crecimiento no es lo más seguro a largo plazo, que tenemos que tener varios motores y entonces tenemos que diversificar el aparato económico nacional y además vincularlo a la nueva economía global. La nueva economía va a ser una economía más verde, más amigable con la naturaleza y por tanto Perú tiene un potencial que tiene que explotar. Tenemos biodiversidad, tenemos patrimonio cultural y esos son factores claves para una economía muy potente en el mundo. Si usted tiene que resumir la posición de la mesa, es decir, ¿no? El tema de la diversificación y de la marcha económica es indudable, ¿no? Por dónde habría que ir, pero si usted como recomendación de políticas por el lado de la mesa con respecto ya a lucha contra la pobreza en sí, ¿cómo resumiría esos? ¿Qué cosa le diría usted a los partidos políticos directamente? Lo que le estamos diciendo. A, B, C. Primer punto, hay que invertir en el capital humano del Perú. O sea, un escenario de crisis no puede significar una pérdida de capital humano y lo que hemos ganado en materia de educación, de salud, son elementos de identidad, son elementos claves para sostener el futuro. Ese piso social es lo que hemos llamado el buen trato para la infancia y garantizar buen trato para la infancia es garantizar un buen trato para toda la población. Segundo punto, que es muy importante, tenemos que mejorar la eficacia en el uso de los recursos públicos. Tenemos un gasto, pero tenemos que lograr que cada sol que invertamos, que gastemos como país, garantice justamente una mejora en las condiciones de vida de la población. O que no perdamos activos que tenemos construidos, como nos puede pasar ahora con el fenómeno del Niño. Entonces hay un gasto público que tiene que ir de la mano de esa inversión en capital humano. Tercero, tenemos un problema de institucionalidad en el país.
Creo que reconocer este tema de institucionalidad es fundamental y eso supone recurrir a la población. No hay que convertir a la ciudadanía en espectadores pasivos, sino hay que convertirlos en actores activos. El proceso electoral es parte de ese proceso, el ejercer el derecho ciudadano al voto es parte de ese proceso, pero la participación ciudadana tiene que ir más allá del voto. Le aseguro que los pobladores de los distritos más pobres del país tienen buenas propuestas para resolver su situación y ustedes día a día presentan justamente estas iniciativas de la comunidad. Una buena autoridad tiene que partir de escuchar esas voces, lo que se llamó en algún momento las voces de los pobres, para responder con el aporte técnico, con los recursos económicos, ¿no?, que se requieren para salir adelante en las comunidades. Digamos, la superación de la pobreza, o la mejora, mejor dicho, en zonas del trapecio andino, donde pues era tradicionalmente pues la zona más dramática, también responde a la atención que el Estado ha puesto en los últimos años, porque por el caso de Huancavelica pues uno veía que era permanente y de alguna manera de repente se abandonó un poquito zonas como la Sierra de la Libertad, pensando de repente que el mercado ahí iba a cumplir pues una labor dinamizadora que al final no se ha dado como tal. Yo creo que se pensó que algunas actividades podían jalar a otras y no necesariamente estaba ocurriendo eso. Por ejemplo, el tema de la actividad que se ha producido en la costa norte vinculada a actividades de agroexportación es muy importante, pero no está jalando económicamente hablando a las serranías de la Libertad. Entonces tenemos que tener estrategias más complejas que simplemente pensar que porque hay una actividad económica en una localidad, esta se transmite automáticamente a su entorno. Entonces tenemos que tener planes de desarrollo concertado, estrategias integrales para que este proceso avance, ¿no? La pobreza pues se ha reducido en más de 40% de los distritos del país entre el 2009 y el 2013, ¿no? Pero como vemos pues estos promedios como siempre ocultan, ¿no?, los dramas focalizados. Permítame un pequeño comentario, porque sí, yo entiendo. Porque una novedad que trae el mapa de pobreza es que permite ver al interior de zonas aparentemente bien, donde el promedio engaña, mostrar cómo hay diferencias. El mapa ha introducido un análisis más fino de los distritos grandes para identificar a su interior sectores de pobreza. Y creo que esta es una herramienta muy útil. Para volver al caso de Lambayeque, hemos estado en Lambayeque la semana pasada y analizábamos cómo en el propio distrito de Chiclayo, en el distrito de La Victoria, si bien hay zonas que el promedio distrital es bueno, al interior del distrito tenemos zonas donde la pobreza sube a 40, 45% y requieren estrategias distintas a las que se requieren en las zonas rurales. Eso nos habla pues precisamente de una cantidad de desafíos, un abanico de desafíos que no es pues digamos lineal, ¿no? Permítame invitarlo a una campaña, a la campaña del buen trato, a que exprese su punto de vista sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La campaña tiene una consulta, si la abre por favor. Voy a mostrar, a ver si me ayuda. Buen trato, ¿no? La campaña del buen trato para la niñez. Y ahí lo vemos, Agenda Nacional por los Derechos de la Infancia. Y estamos invitando a los ciudadanos y ciudadanas a que expresen su opción sobre, en su localidad, en su región, qué debería ser priorizado para justamente con base en eso terminar el diálogo. Que la propia ciudadanía pues exprese sobre sus necesidades: identidad, salud, protección contra la violencia, educación, nutrición, protección de toda forma de explotación, cuidado familiar, opinión y participación. Muy interesante pues esta campaña, la encuentran pues en internet, buentratoperú.blogspot.com, buentratoperú.blogspot.com. Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, gracias por esta visita. Pues muchas gracias a usted siempre y confiamos en el respaldo de todos los partidos políticos. Muchas gracias. Jennifer Cerecida.